Hay un momento exacto en el que un hombre deja de ver a alguien como una persona más y empieza a verla como alguien que le importa de verdad. Y ese momento casi nunca tiene que ver con lo que la mayoría piensa. La mayoría cree que un hombre se enamora por la belleza, por la persecución, por los mensajes constantes o por hacérsela difícil. Se repiten fórmulas, se copian frases de otros videos, se aplican trucos que prometen resultados inmediatos. Y sin embargo, algo sigue sin encajar. Hay mujeres hermosas, disponibles, atentas, que nunca logran que él se abra de verdad. Y hay otras, aparentemente comunes, que consiguen que un hombre cambie por completo su forma de mirar, de hablar, de comportarse. La diferencia no está en lo físico, está en algo mucho más profundo, algo que casi nadie nombra porque la mayoría ni siquiera sabe que existe. Ese algo tiene que ver con el ego. Pero no el ego como se entiende normalmente, no la vanidad, no la arrogancia, no la necesidad de presumir. Se trata de algo mucho más íntimo, la forma en que un hombre necesita sentirse visto, reconocido y validado en lo más profundo de su identidad, sin decirlo nunca en voz alta. Y aquí está el primer error que la mayoría comete. Pensar que tocar el ego de alguien es halagarlo, decirle que es guapo, inteligente, exitoso. Eso no es tocar el ego. Eso es apenas rozarlo por fuera. El ego real, el que determina si alguien se enamora o no, vive mucho más adentro, en una zona que casi nunca se toca en las conversaciones comunes. Ese detalle psicológico, el que hace que un hombre se enamore más rápido, es la sensación de sentirse valioso frente a alguien específico, no frente al mundo, frente a esa persona en particular. Cuando un hombre siente que, junto a alguien, se convierte en una mejor versión de sí mismo, que su presencia importa, que lo que dice y hace tiene peso real para otra persona, algo se activa dentro de él que no puede controlar del todo. Y eso, mucho antes que la atracción física, es lo que enciende el enamoramiento verdadero. Silvia Olmedo suele explicar algo parecido cuando habla de la autoestima. Cómo la forma en que alguien se siente valorado por otra persona puede reforzar o debilitar profundamente su sentido de identidad. Esa idea explica exactamente lo que ocurre en el enamoramiento masculino. No se trata de conquistar con estrategias externas, sino de activar en el otro la sensación de que, junto a ti, es más de lo que era antes. Y esto cambia por completo la manera de entender lo que pasa cuando alguien se enamora rápido. No es magia, no es química inexplicable, no es destino, es psicología pura. Alguien encontró, sin saberlo del todo, la forma exacta de tocar esa parte del ego que necesitaba ser tocada. Si alguna vez sentiste que con cierta persona lograste que un hombre se abriera de una forma que nunca imaginaste y no sabías explicar por qué, probablemente activaste esto sin darte cuenta. Y si alguna vez te esforzaste muchísimo con alguien, atención, dulzura, disponibilidad, y aún así no lograste que se enamorara, probablemente estabas tocando la superficie sin llegar nunca a esa zona profunda del ego que realmente lo mueve. Vamos a entender cómo funciona esto, capa por capa, porque una vez que lo ves ya no puedes dejar de verlo. Empecemos por algo básico. Todo hombre, sin importar cuánta seguridad muestre por fuera, carga con una pregunta silenciosa que rara vez se hace consciente. ¿Soy suficiente? Esa pregunta se forma muy temprano, generalmente en la infancia, en la relación con figuras de autoridad, en comparaciones que quizás ni siquiera recuerda conscientemente, en momentos donde sintió que debía demostrar algo para ser aceptado. Esa pregunta no desaparece con la edad, se disfraza, se cubre con logros, con humor, con seguridad aparente. Pero sigue ahí, esperando una respuesta. Y cuando una persona, sin proponérselo directamente, le da a esa pregunta silenciosa una respuesta afirmativa, cuando lo hace sentir que sí, que es suficiente, que es valioso, que importa, ese hombre empieza a asociar esa sensación con la presencia de esa persona. No lo razona, lo siente. Y ese sentimiento es mucho más poderoso que cualquier estrategia de seducción. Esto explica por qué muchas veces un hombre se aleja de quien más se esfuerza y se acerca a quien parece esforzarse menos.
No es que el desinterés atraiga por sí mismo, como se suele simplificar. Es que la persona que no persigue, que no rueda desesperada tras su aprobación, transmite sin querer una seguridad que activa en él una pregunta distinta. ¿Por qué esta persona no necesita mi validación como las demás? Y esa pregunta, curiosamente, despierta el deseo de ganarse su atención, en lugar de sentir que ya la tiene garantizada. Aquí es donde muchas personas se equivocan por completo. Creen que mostrar entrega total, disponibilidad constante, es la forma más rápida de generar cercanía. Y en la superficie parece lógico. Pero el ego masculino no funciona así. Cuando todo se da sin esfuerzo, sin ningún tipo de reto emocional, la mente deja de percibir valor en eso que se obtiene tan fácilmente. No porque sea cruel ni superficial, sino porque así funciona la percepción humana del valor. Lo que cuesta, se valora más. Esto no significa jugar a hacérsela difícil, ni aplicar tácticas frías de manipulación. Significa algo más sutil y más honesto. Mantener tu propio centro, tu vida, tus intereses, tu identidad intacta, sin disolverla completamente en la otra persona desde el primer momento. Porque cuando alguien conserva su propio valor, sin depender de la aprobación ajena para sentirse completo, transmite justamente eso. Que su atención no es gratuita, que su cercanía es una elección, no una necesidad. Y esta es la parte que casi nadie te explica sobre este tipo de silencio que a veces confunde tanto. Cuando un hombre empieza a callar más, a responder distinto, a tomar distancia sin explicación aparente, muchas mujeres interpretan eso como pérdida de interés. Pero en muchos casos ocurre justamente lo contrario. Es el ego intentando procesar algo que no sabe nombrar. Sentir que a alguien realmente le importa activa, paradójicamente, cierto temor a exponerse demasiado. El silencio, entonces, no siempre es rechazo. A veces es la forma torpe, en que un hombre procesa que está sintiendo más de lo que esperaba sentir. Si alguna vez interpretaste el silencio de alguien como indiferencia y después descubriste que en realidad estaba profundamente afectado por ti, no estabas exagerando ni imaginando cosas. Estabas leyendo una señal real, solo que le diste el significado equivocado porque nadie te había explicado cómo funciona esa parte oculta del ego masculino. Vamos más profundo todavía, porque el ego no solo se toca con silencio o con independencia. Se toca sobre todo con reconocimiento específico. Aquí está una de las claves más importantes y menos comprendidas. No se trata de elogiar en general, sino de ver algo particular en él que nadie más parece ver. Cuando alguien le dice a un hombre, «eres inteligente», esa frase se pierde entre miles de frases parecidas que probablemente ya ha escuchado antes. Pero cuando alguien le dice, por ejemplo, «me di cuenta de que siempre piensas en los demás antes de decidir algo, aunque no lo digas en voz alta», ahí ocurre algo distinto. Esa frase no es un halago genérico. Es una prueba de que alguien lo observó de verdad, que vio algo suyo que normalmente pasa desapercibido. Y sentirse visto en lo específico, no en lo genérico, es exactamente lo que activa esa parte profunda del ego que hace que alguien empiece a sentir que esa persona es distinta a las demás. Esto conecta directamente con una herida muy común en los hombres, una herida que rara vez se nombra, la sensación de sentirse invisible en lo emocional. Desde muy jóvenes, a muchos hombres se les enseña a mostrar fortaleza, resultados, capacidad, pero muy pocas veces se les pregunta cómo se sienten realmente. Con el tiempo, aprenden a mostrarse funcionales por fuera mientras cargan, sin saberlo del todo, la sensación de que nadie ve lo que realmente sienten. Cuando alguien logra ver eso, no lo que hace, sino lo que siente detrás de lo que hace, toca una fibra que pocas personas antes han tocado. Y ahí es donde nace algo mucho más profundo que la simple atracción inicial. Quizás esto explique algo que llevas tiempo sintiendo sin poder nombrar. ¿Por qué ciertas conexiones se sienten tan distintas a otras, incluso cuando en apariencia se parecen? No es coincidencia ni suerte. Es que en algunas conexiones, sin proponértelo,
Tocaste esa parte oculta que la mayoría nunca alcanza a tocar. Ahora bien, esta dinámica también tiene un lado que conviene entender con cuidado, porque el ego, cuando se toca de forma equivocada, puede generar el efecto contrario. Existe una diferencia enorme entre hacer que alguien se sienta valioso y hacer que alguien se sienta superior. La primera fortalece un vínculo real. La segunda alimenta una versión distorsionada de sí mismo que tarde o temprano necesita cada vez más admiración externa para sostenerse. Cuando el reconocimiento se convierte en adulación constante, sin autenticidad, la persona que recibe ese trato deja de valorar a quien se lo da, porque percibe, muchas veces sin poder explicarlo, que esa admiración no viene de una observación real, sino de una necesidad de agradar. Esto es importante porque muchas personas, al escuchar que tocar el ego genera enamoramiento, entienden mal la idea y empiezan a exagerar los halagos, a decir todo el tiempo lo maravilloso que es él, sin ninguna base concreta. Y el resultado suele ser el contrario al esperado. En vez de generar cercanía, generan desconfianza. Porque en el fondo, todos, hombres y mujeres, reconocemos, aunque sea de forma intuitiva, cuando un halago es genuino y cuando es una estrategia. Y cuando se percibe como estrategia, el ego no se abre, se cierra, porque siente que está siendo manipulado, no comprendido. Por eso el verdadero detalle psicológico no está en decir más cosas bonitas, sino en observar mejor. Observar cómo reacciona ante ciertas situaciones, qué evita mencionar, en qué momentos baja la guardia, qué temas le generan orgullo silencioso. Esa observación, cuando se convierte en palabras concretas y honestas, es lo que activa el enamoramiento real. No la cantidad de elogios, sino la precisión de la mirada. Hay otra capa de esto que se vuelve especialmente visible en los momentos de conflicto. La mayoría cree que las discusiones alejan a las personas, y muchas veces es cierto. Pero también existe otro fenómeno menos conocido. La forma en que alguien maneja el ego del otro durante un desacuerdo puede fortalecer o destruir por completo la conexión. Cuando en medio de una discusión alguien ataca directamente la identidad del otro, siempre haces esto, eres igual que, nunca cambias, no solo está señalando un comportamiento puntual, está atacando la percepción que esa persona tiene de sí misma. Y el ego, cuando se siente atacado en su identidad, no responde con apertura, responde con defensa. Por eso, muchas discusiones terminan sin resolver nada. Porque en lugar de discutir sobre un hecho concreto, terminan discutiendo sobre quién es cada uno como persona. En cambio, cuando alguien logra manejar el desacuerdo sin atacar la identidad del otro, separando lo que hizo de quién es, algo distinto ocurre. El ego, en lugar de sentirse amenazado, se siente respetado incluso en medio del conflicto. Y eso, paradójicamente, genera más cercanía después de una discusión, no menos. Porque el hombre siente que, incluso cuando algo salió mal, esa persona no intentó destruirlo, sino entenderlo. Esto también responde a algo que probablemente ya intuías. ¿Por qué algunas parejas discuten y terminan más unidas, mientras otras discuten y terminan cada vez más lejos? La diferencia casi nunca está en el tema de la discusión. Está en si el ego de cada uno salió herido o salió respetado. Ahora, hay algo más profundo todavía, algo que conecta directamente con el miedo. Porque detrás de ese ego que necesita sentirse valioso, específico, respetado, hay casi siempre un miedo antiguo, el miedo a no ser suficiente para alguien importante. Ese miedo, en muchos hombres, se formó mucho antes de cualquier relación adulta, en vínculos tempranos donde el afecto se sintió condicionado, donde el reconocimiento hubo que ganárselo constantemente, donde el error se castigaba con distancia emocional. Cuando ese miedo antiguo se activa dentro de una relación, aunque sea por algo pequeño, aunque parezca desproporcionado, el hombre no siempre puede explicar por qué reacciona como reacciona. Se cierra, se aleja, minimiza lo que siente, cambia de tema, evita la conversación profunda. Y quien está del otro lado, sin entender ese origen,
suele interpretarlo como falta de interés, cuando en realidad es protección. Protección de una parte de sí mismo que aprendió, hace mucho tiempo, que sentir demasiado podía terminar en decepción. Este es uno de los momentos donde más se malinterpreta el comportamiento masculino. La distancia repentina, el silencio inesperado, la frialdad que aparece justo cuando algo empezaba a sentirse real, no siempre significa que el interés desapareció. Muchas veces significa exactamente lo contrario, que el interés creció tan rápido que activó una alarma interna, una que dice, esto me importa demasiado, y si me importa demasiado, puedo salir herido. Entender esto no significa justificar cualquier comportamiento ni quedarse esperando indefinidamente a que alguien resuelva sus propios miedos. Significa algo distinto, dejar de personalizar cada silencio como un rechazo directo y empezar a leerlo con más información real sobre cómo funciona el ego masculino cuando se siente expuesto. Y aquí vale la pena detenerse en algo esencial. Tocar el ego de alguien de forma sana no es una técnica que se aplica desde afuera, como una fórmula fría. Es, en el fondo, un acto de atención genuina. Cuando alguien realmente presta atención a otra persona, sin agenda oculta, sin necesidad de controlar el resultado, naturalmente empieza a notar esos detalles específicos que antes mencionamos, la forma en que piensa, lo que le preocupa en silencio, lo que valora aunque no lo diga. Esa atención genuina, casi sin buscarlo, termina activando exactamente esa parte del ego que hace que alguien se sienta profundamente visto. Por eso las relaciones que nacen de la manipulación consciente, aunque a veces funcionen al principio, tienden a desgastarse con el tiempo, porque el ego, una vez que se siente valorado, empieza a necesitar consistencia, no solo un buen comienzo. Y sostener una estrategia todo el tiempo es agotador. Sostener atención genuina, en cambio, es sostenible, porque no depende de fingir, depende de observar con honestidad a la persona que tienes enfrente. Esto lleva a otra capa importante, la diferencia entre gustar y ser recordado. Muchas personas logran gustar en un primer encuentro, generar una buena impresión, una conversación agradable, pero gustar no siempre se traduce en enamoramiento. Lo que realmente hace que alguien piense en otra persona después de que la conversación terminó es haber tocado algo que nadie más había tocado antes. No fue lo bonita que se veía, ni lo simpática que resultó ser. Fue la sensación, difícil de explicar, de haberse sentido comprendido en algo puntual, específico, propio. Ese tipo de conexión no se olvida fácilmente, porque el cerebro tiende a recordar con más intensidad los momentos donde se sintió reconocido de verdad, más que los momentos donde simplemente se sintió cómodo. Y esa es, en el fondo, la explicación real detrás de la frase «se enamoró rápido». No es velocidad emocional sin sentido, es precisión emocional. Alguien encontró, quizás sin buscarlo activamente, la forma exacta de hablarle a esa parte interna que necesitaba ser escuchada. Si has llegado hasta aquí, probablemente empezaste a reconocer patrones en tu propia historia. Momentos donde sin saberlo tocaste esa fibra profunda, y momentos donde, por más esfuerzo que pusiste, nunca llegaste a rozarla. Eso no habla de tu valor como persona. Habla de que, hasta ahora, nadie te había explicado con claridad cómo funciona realmente esta parte del comportamiento humano. Y esto nos lleva al punto final, al que realmente importa. Porque entender esto no es solo curiosidad psicológica. Es una herramienta concreta para relacionarte de forma más consciente, tanto si buscas generar una conexión nueva, como si quieres entender mejor a alguien con quien ya estás construyendo algo importante. Reconocer esta dinámica del ego te permite hacer varias cosas distintas de ahora en adelante. Primero, dejar de confundir silencio con desinterés automático y aprender a observar el contexto completo antes de sacar conclusiones apresuradas. Segundo, dejar de intentar generar cercanía a través de la disponibilidad total y, en cambio, sostener tu propio valor mientras te muestras genuinamente interesada. Tercero, y quizás lo más importante,
dejar de usar halagos genéricos y empezar a observar con atención real lo que hace única a la persona que tienes enfrente, para poder nombrarlo cuando corresponda, sin exagerar y sin fingir. Este conocimiento no busca convertir a nadie en alguien manipulador ni en alguien que calcula cada palabra antes de decirla. Busca justamente lo contrario, darte herramientas para entender el comportamiento humano con más claridad, para que dejes de sentirte confundida ante reacciones que antes no lograbas explicar, y para que puedas construir vínculos desde la comprensión real, no desde la desesperación ni desde la adivinanza constante. Porque al final, lo que hace que alguien se enamore de verdad no es una fórmula mágica ni una serie de trucos aislados. Es la combinación de atención genuina, respeto por la identidad del otro incluso en el conflicto, reconocimiento específico en lugar de halago vacío, y la capacidad de sostener tu propio valor sin depender por completo de la aprobación ajena. Cuando esas piezas se juntan, sin manipulación, sin urgencia, algo empieza a moverse en la otra persona que ella misma, muchas veces, no logra explicar del todo. Y eso, precisamente eso, es lo que llamamos enamorarse rápido. Quiero que te quedes con algo concreto de todo esto. La próxima vez que sientas que no entiendes por qué alguien se acercó o se alejó, en lugar de buscar explicaciones apresuradas, pregúntate qué parte de su ego, esa necesidad silenciosa de sentirse valioso, visto y respetado, fue tocada o ignorada en ese momento. Esa simple pregunta te va a dar respuestas mucho más certeras que cualquier suposición basada en el miedo. Gracias por acompañar este momento y por quedarte hasta aquí. Porque entender el comportamiento humano con esta profundidad requiere paciencia, y tú la tuviste. Si esto te ayudó a nombrar algo que sentías, pero no sabías explicar, considera suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando, con calma y sin fórmulas vacías, por qué las personas actúan como actúan y cómo esa comprensión puede devolverte algo de control sobre tus propios vínculos. En el próximo video, vamos a hablar de una señal muy específica que aparece justo antes de que alguien decida abrirse emocionalmente de verdad. Una señal que casi siempre se malinterpreta como indiferencia. Porque al final, nadie se enamora por casualidad. Se enamora de quien finalmente logra hacerlo sentir, sin decir una sola palabra de más, que es suficiente.